Bendiciones, queridos hermanos y queridos amigos. Un placer para nosotros estar nuevamente en sus hogares y compartir la palabra del Señor. Gracias por su atención, gracias por el tiempo que va a dedicar a considerar lo que vamos a analizar de la palabra del Señor en esta noche. Quisiera que prepare su Biblia en la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a estar en el capítulo número 3. Capítulo 3 de Primera Juan. Y antes de iniciar con la lectura y la explicación de lo que vamos a considerar, quisiera enviarle un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes a nombre de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, y de este servidor de ustedes, Pastor Rogelio López. Reciban nuestro saludo cordial, afectuoso, en el amor del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración para pedir la bendición del Señor y que su Espíritu nos ayude a comprender lo que vamos a considerar acerca de su palabra. Permítame hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar donde tu nombre se invoca, venimos, Señor, ante tu presencia santa, pura y perfecta, reconociendo que somos seres imperfectos y que de alguna manera podemos cometer faltas contra ti en lo mental, en lo sentimental, en lo voluptivo. Y rogamos nos perdones por esas faltas cometidas contra tu persona. Pedimos, Señor, nos permitas estar en una condición apropiada para que tu Santo Espíritu tome el control de cada uno de nosotros que estamos en esta reunión y que vamos a considerar el consejo de tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos comprensión y que salgamos edificados y fortalecidos en nuestra fe. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada persona que esté, Señor, en esta reunión y que reciba de ti la provisión que necesita para su vida, en lo material, en lo físico, en lo moral y en lo espiritual. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor, y gracias te damos por darnos este privilegio de seguir escudriñando tu palabra. Pedimos estos favores y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciados hermanos y amigos. Abra su Biblia ahí en primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versos 1 al 3 voy a leer en esta ocasión. Dice así la palabra bendita de nuestro buen Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria al Señor por su palabra leída en esta hora. Muy bien, mis queridos hermanos, consideremos lo que nos expresó el apóstol Juan en esta porción bíblica. En primer lugar, debemos recordar que cuando hicimos nuestra decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos enseña que sucede un milagro. Cuando usted hace esa decisión, cuando usted comprende su necesidad de venir a Cristo en arrepentimiento y entregar su vida para que Él sea el que tome control de ella de aquí en adelante, desde ese momento en adelante, sucede un milagro. Un milagro que se conoce como nacer de nuevo o el nuevo nacimiento. Y eso lo vemos a la luz del contexto bíblico.
somos en ese momento, como dice la Biblia, hechos hijos de Dios. Si usted va allá, este mismo escritor en su evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso sucede en ese momento que le estoy diciendo, que debemos recordar, porque es el trasfondo que trae el apóstol cuando nos escribe aquí, en el capítulo 3, del verso 1 en adelante. A través de ese trasfondo, en ese contexto, el apóstol nos habla ahora, en esta carta, sobre el amor de Dios y nuestra relación como hijos que somos de Dios. En estos versículos que acabo de leer hace un momentito y que usted leyó también, nos describe el apóstol algo muy esencial acerca del amor humano y el amor de Dios. Y lo hace con un propósito muy definido, muy determinante en lo que está explicando. Nos hace ver que nosotros analicemos, que nosotros consideremos la manera en que nosotros como seres humanos amamos y la manera como Dios ama. Entonces, está describiendo en estos versículos sobre el amor humano y el amor de Dios, para que cada uno de nosotros, como le dije hace un momento, apreciemos y valoremos el amor de Dios. Para nosotros, los seres humanos, en cuanto a nuestras relaciones de afecto, nos es difícil amar de manera incondicional. Y nos es difícil amar de esa manera porque por tendencia general nuestro afecto es condicional. Y en estos versículos el apóstol Juan nos hace ver que el amor de Dios no es así como el nuestro. El amor de Dios es incondicional. Nosotros amamos condicionalmente. Dios no ama condicionalmente, ama incondicionalmente. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Juan en esta porción de versículos que hemos leído? En primer lugar, nos está recordando cuánto Dios nos ama y nos está recordando que somos hijos de Dios. Y vea el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Usted tiene que estar consciente, tiene que estar claro, tiene que estar convencido de que Dios le ama y debe estar convencido de que usted es un hijo de Dios. Como le decía hace un momento, porque se dio un milagro en el cual Dios le da cabida a usted como miembro de su familia. Usted es ahora hecho hijo de Dios. Y de eso nos está hablando aquí. Que tenemos esa relación con Dios. Nos recuerda pues que Dios nos ama. Nos recuerda que somos hijos de Dios. Y trata de que estemos seguros de que realmente somos hijos de Dios. También está diciéndonos que estemos seguros. Cuando seguimos leyendo el texto, nos está declarando que debemos estar seguros de que cuando Cristo venga por su iglesia, venga por usted, venga por mí, porque los miembros, los hijos de Dios formamos parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de la iglesia, y Él va a venir por nosotros. Y cuando venga Él por su iglesia, nuestra condición mejorará, porque seremos semejantes a Él. Vea lo que sigue diciendo el texto. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso le decía, nos está tratando de que no nos olvidemos, está tratando de recordar, que usted no olvide, que yo no olvide, que nadie olvide, que ninguno de los hijos de Dios olvide que Dios le ama y que es su hijo y que Cristo vendrá por usted y que cuando venga, entonces usted será cambiado a una condición mejor de la que estamos ahora. Y nos dice que seremos semejantes a Él. Tendremos capacidad de ver a Jesús en la plenitud de su gloria. Y allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 24, usted puede ver, busque su Biblia por favor, y veamos estas palabras expresadas por el mismo Señor Jesucristo. Es un deseo de Jesús, es lo que Él anhela, que se dé como una experiencia para nosotros. Y vea en Juan 17, 24, Él dice en una petición de oración al Padre, Él dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esa petición, la hizo Jesucristo. Y el apóstol está diciéndonos una vez más, nos está confirmando que lo vamos a ver en la plenitud de su gloria. Y de eso tiene que estar seguro todo hijo de Dios. Vamos a tener ese privilegio. Luego nos dice, vea el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Cristo en su gloria, de irse con Él a ese lugar especial llamado cielo, aquel que está esperando que Cristo venga por él, porque esto se va a llevar a cabo en un momento dado. Dios ha sido fiel y todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Y esta es una promesa. Y Jesús dijo, voy a preparar lugar porque quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces eso es lo que nos hace mantener esa esperanza de que un día estaremos junto a Él. Seremos semejantes a Él y veremos su gloria a plenitud. Pero ¿qué nos dice el verso 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nos dice que tenemos esa esperanza y si la tenemos, debemos mantener la misma clase de pureza moral, la misma clase de pureza espiritual que mostraba Jesús. Él es el ejemplo a seguir. Y cuando vemos la clase de moral que tenía Cristo, nosotros también podemos desarrollar esa clase de moral. Cuando vemos la clase de espiritualidad que tenía Jesús, su vida espiritual, también nuestra clase de vida espiritual puede ser similar a la que Él practicó. Y de eso nos está recordando. Sí tenemos la esperanza, sí estamos seguros de que Él viene por nosotros. De aquí de los versos 4 al 10 hay algunas cositas que quiero compartir también. Aquí nos enfatiza el escritor Juan sobre el proceder o conducta del creyente. De eso está hablando aquí en adelante. Un verdadero creyente, dice él, no continúa viviendo una vida pecaminosa. El verdaderamente creyente, el que realmente ha hecho una decisión firme, determinada, de entrar en obediencia a lo que Cristo manda en su vida. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, vamos a obedecer, vamos a poner en práctica las normas que nos rigen ahora en lo moral y en lo espiritual, con el propósito de que Dios sea glorificado y que nuestras vidas estén en una condición apropiada para mantener nuestra comunión con Él. Y de eso está hablando el apóstol Juan en esta carta. Por eso le decía que está enfatizando sobre nuestro proceder, sobre nuestra conducta. Y debe ser una conducta en la que el creyente ya no vive una vida pecaminosa, ya no vive
practicando el pecado. Y explica también aquí, cuando usted lea esos versos, va a recibir la explicación del apóstol de que es posible para nosotros los cristianos, es posible para los que somos hijos de Dios, evitar vivir vidas en pecado. Acuérdese que el tema de esta noche es el poder de Dios. Y aquí nos está hablando de ese poder. Al cristiano se le ha facultado poder divino, un poder celestial, precisamente para no vivir una vida pecaminosa. Y él está dando explicación que es posible vivir vidas fuera del pecado, porque Dios en su amor nos ha dado una nueva naturaleza. De eso está hablando él aquí. Una naturaleza que nos capacita para ser libres de las tentaciones carnales como satánicas. Hay inclinaciones, hay tendencias del ser humano que brotan de su propio ser, de su ser interior. Y esas son las más fuertes. Por eso que el cristiano siempre está en lucha espiritual. Tenemos una lucha constante y es diaria. Hay tentaciones que nos inclinan a hacer lo que no es debido delante de Dios. Y ahí es donde tenemos esa naturaleza divina que es el Espíritu Santo para frenar esos impulsos, para frenar todas esas tendencias. El Espíritu Santo está con nosotros y por eso Él nos garantiza que cuando el Espíritu Santo toma el control del ser de la persona, todo su ser, tanto mente, sentimientos como voluntad, entonces se vive una vida agradable a los ojos de Dios. Tenemos poder de Dios en nosotros para poder triunfar y salir victoriosos en medio de estas adversidades que encontramos por las tendencias que se gestan internamente y por las que Satanás nos pone de afuera. Afuera Él trabaja tratando de que nosotros también seamos atraídos para hacer lo que no es debido delante de los ojos de Dios y que deja mal parado nuestro testimonio y deja mal parado a Dios. Por eso es de que usted glorifica a Dios a través de un buen comportamiento, a través de una buena conducta. Pero también usted puede hacer que Dios sea blasfemado por su mala conducta, por su mal proceder entre los demás seres humanos. Entonces decía que la naturaleza que nos capacita para ser libres de las tentaciones carnales o satánicas, Dios nos la ha dado. Nosotros la poseemos. Tenemos el poder de Dios para ser hombres y mujeres en victoria. Diariamente, constantemente, Dios está para darnos la victoria sobre esas tentaciones, sobre esas tendencias, sobre esas clases de reacción. Y en el verso 9 de esta carta, Él nos dice algo muy importante. Todo aquel que ha nacido de Dios, está haciendo un énfasis, no practica el pecado. Y da la razón ahí por qué no tenemos esas tendencias, por qué esas no tienen el control ya de nosotros. Porque dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sí, Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, haber nacido de nuevo implica una transformación interna producida por el poder del Espíritu Santo, quien mora en el creyente. Por eso el Espíritu Santo vive constantemente con usted. Está hasta que Cristo venga por nosotros, hasta que Cristo venga por la iglesia, el Espíritu Santo dejará de estar con nosotros. Pero Él está, vive, habita en nosotros. Por eso la Biblia nos enseña también, allá en 1 Corintios, que debemos comprender, que debemos saber que nuestro cuerpo es templo, es morada, es casa donde habita el Espíritu Santo. Y de eso nos está hablando Él en otras palabras, de una manera sintetizada también. Decía pues que al nacer de nuevo, eso implica una transformación que se da internamente en la persona y la produce el poder del Espíritu Santo, porque Él mora, Él vive, Él habita en el creyente. El Espíritu Santo transforma el corazón para que sepamos amar a Dios de la manera que Él debe ser amado. Él produce eso. Por eso cuando usted va allá a la carta a los Gálatas, ahí se nos dice también, vea,
Vamos a ver un momentito Gálatas capítulo 5, creo que es. Gálatas 5. En Gálatas 5 podemos encontrar otra explicación que nos ayuda a comprender lo que es el fruto del Espíritu. O sea, lo que esa naturaleza divina está produciendo en usted. Y vea lo que dice la Biblia allá, en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Él produce amor para que usted pueda amar a Dios como Él merece y debe ser amado. El Espíritu pone eso en nosotros. Él lo produce. Y nos produce también el amor para amar a nuestros prójimos. Y acuérdese que hay también un llamado al cristiano. Se le ha capacitado para que sepa amar a su prójimo y lo debe saber amar. Y lo debe amar no como usted quiera amarlo, sino como Dios dice que lo debe amar, porque Dios lo facultó a usted. Con ese amor del Espíritu, Él produce ese amor para que usted ame a su prójimo como a usted mismo. Y es un amor muy especial, es un amor, así como usted cuida a su hermano. Cuida a otras personas, porque son sus prójimos. Pero eso lo produce el Espíritu Santo. Luego dice que hay gozo producido por el Espíritu Santo. Usted se goza de ser hijo de Dios. Usted se goza de ser una persona que vive agradando a Dios. Y ese gozo no se le va a acabar. Eso es permanente. Es un gozo de poder pertenecer a la familia de Dios. Es un gozo hablar de Dios, hablar de sus atributos, hablar de su amor, hablar de su misericordia, hablar de su perdón. Usted se siente gozoso porque así como lo perdona a usted, puede perdonar a otras personas. También el fruto del Espíritu es paz. Usted tiene paz para con Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios. No somos enemigos de Dios. Y toda persona que compartamos el Evangelio puede llegar a tener esa paz. Pero esa paz está en nosotros. Paciencia. Luego dice otras virtudes: benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Usted tiene dominio de sí mismo, pero es producido por el Espíritu Santo. Es fabuloso todo lo que la Biblia nos enseña. En unas cuantas y pocas palabras, el apóstol nos está llevando a que realmente, por eso nos decía, en una de sus palabras que expresó él aquí en esta carta, él dice, vea lo que nos dice aquí: amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora se manifiestan muchas cosas que son maravillosas, que son admirables. Y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer en lo futuro, cuando ya estemos en perfección. Por eso el cristiano debe vivir con ese gozo, con esa felicidad. Debe vivir tratando de agradar a Dios, desarrollando ese amor hacia Dios. Así que esa transformación solo la produce el Espíritu Santo en cuanto a nuestro corazón. Y en cuanto a nuestra mente, también Él transforma nuestra mente. Porque a través de esa transformación podemos comprender la voluntad de Dios. Y mira lo que nos dice aquí en Romanos capítulo 12, el verso 2. Nos dice la Sagrada Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese cambio, esa transformación, solo lo produce el Espíritu Santo. Cuando usted va a la palabra, conoce los propósitos de Dios. Y usted trata de agradar a Dios. Y su mente va transformándose para comprender el propósito de Dios. Y como usted ya comprender que el propósito de Dios es bueno, como Él dijo ahí, es agradable y es perfecto, pues hacemos lo que es correcto. Hacemos lo que es agradable a Dios. Lo que nos beneficia para tener una buena relación con otras personas y para tener un buen testimonio ante ellos también. Pero vea allá en Filipenses, creo que es, si no me equivoco. Vamos un momentito a considerar también cómo se va produciendo, cómo se va desarrollando. Porque acuérdense que la vida cristiana es progresiva. Y aquí Él nos está haciendo entender que hay progreso en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hay un progreso
en usted y en todo creyente. En el sentido sentimental, que ya lo vimos, que el Espíritu produce ese fruto de amar a Dios, de amar a su prójimo, de considerarlo, de tratarlo bien. Pero también en Filipenses 4, me recuerdo que hay un texto que nos dice, 4:8 creo que es, donde nos dice algo acerca de la mente. Y vea lo que se dice aquí en este verso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quién va a transformar su pensamiento para hacer un pensamiento que se enfoque en lo verdadero, que se enfoque en lo honesto, que se enfoque en lo amable, que se enfoque en lo justo, que se enfoque en lo puro y en todo lo que es de buen nombre? Eso solo lo produce el Espíritu Santo. Por eso Él dice aquí una vez más, como estábamos leyendo hace un momentito, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Es maravilloso todo lo que nos dice la palabra del Señor, pues Él está tomando eso en consideración acerca del nuevo nacimiento, acerca de ese cambio que se ha producido en usted y en mí, en todo aquel que ha venido a Cristo recibiéndolo como Señor y Salvador. Pero estamos viendo así, en contextos escriturales, todo lo que está implicado en ese poder que se nos dio a nosotros. Hay poder en el cristiano. Dios ya lo depositó, pero usted lo debe saber para poderlo hacer funcionar, para poder dejar que Dios transforme todo su ser y usted demuestre y desarrolle todo el potencial que Dios ha puesto en usted. Transformación de mente para comprender y hacer la voluntad de Dios. Y ese poder transformador, querido hermano, querida hermana, mantiene al creyente en una condición moral y en una condición espiritual apropiada delante de Dios. Porque es ante Él que tenemos que entregar cuentas. Pero estamos en lo correcto, porque Dios nos ha capacitado para hacer lo correcto. No es por nosotros mismos, es porque Dios se ha placido darnos la capacidad para hacer lo que debemos hacer para su gloria. Y como resultado, les es agradable al creyente. Entonces, cuando vemos que esa transformación se está dando, hay un resultado. Al creyente ya no le es agradable practicar el pecado, porque ya tiene una mente transformada, una mente ajustada a los niveles morales de Dios, a los niveles espirituales de Dios. Entonces usted no se va a complacer con andar pecando. Y ese es el poder de Dios en nosotros. Y eso nos está hablando el apóstol en una manera bien sencilla en estos versículos que estamos viendo, del capítulo 3, 1 al 10. Decía que como resultado no es agradable al creyente practicar el pecado. O sea que no se agrada de desobedecer a Dios y trata mejor de honrarlo, porque eso es lo correcto y eso es lo positivo. Y eso es para lo que Dios le ha capacitado, para honrarlo a Él, porque Él recibe honra y recibe gloria cuando usted tiene una conducta ajustada a las normas divinas. Y en el verso 10 de este capítulo 3 hay una exhortación que nos confronta a los que somos creyentes, que nos confronta a los que somos hijos de Dios. Vea lo que él expresa aquí en el verso 10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vea, analice esto. ¿Cómo se puede diferenciar un hijo de Dios con un hijo del diablo? Aquí lo dice él. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien clarito. Y esa puede ser, digamos, la conclusión de lo que él explicó en estos primeros 10 versículos. ¿Cómo puedes comprobar tú que estás de acuerdo a lo que Dios espera de ti?
con tu manera de conducirte. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Lo vamos a simplificar mejor. Es maravilloso esto. Nuestra forma de vida muestra a otras personas si somos hijos de Dios. Eso es lo que él quiso decir. Sencillo. Pero nos tiene que confrontar. Entonces yo deduzco de que mi forma de vivir, mi manera de vivir, va a demostrarle a otras personas si realmente soy hijo de Dios. Su conducta, querido hermano, querida hermana, va a mostrarle a otras personas si usted realmente es hijo de Dios. Espero que esto nos ayude mucho para ser mejores cada día, para glorificar el nombre de Dios y cuidar nuestro testimonio. Y concluyo con esto. No olvide, querido hermano, no olvide, querida hermana, que el poder de Dios está en usted. El poder de Dios está en nosotros. Alabado sea el Señor. Y gracias a la palabra que nos da a conocer lo que realmente Dios espera de nosotros y nos ha capacitado para que lo alcancemos. Ahora de usted depende cómo se conduzca de aquí en adelante. Pero tiene poder, querido hermano, tiene poder, querida hermana. Gracias por su atención. Dios le bendiga. Y esta noche, que es una noche de oración, que es hacer una petición muy especial en esta hora. Que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas para glorificar su nombre y ser de bendición en medio de la sociedad en la cual estamos. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por su atención.